Episodio número 3308. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre de esta poderosa, impactante lección número 12. Dios es fiel, con el texto a memorizar de Josué capítulo 21 y el versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué capítulo 21 y el versículo 45. Y como hacemos en cada cierre, siempre damos un breve repaso de todo lo que hemos visto durante la semana. Además, recordarles que es importante ir directamente a la página de esperanzatv.net, donde, como les he mencionado anteriormente, cada viernes se sube un nuevo contenido y así pueden escuchar no solamente este programa, sino también otros programas que son de alta bendición. Repetimos, a través de esperanzatv.net usted puede conectarse y de esa manera ver un contenido de calidad, filtrado de nuestra iglesia a lo largo de todo el mundo, porque no solamente de Norteamérica se sube contenido, sino también de Interamérica, Suramérica y de todos los lugares que se hable el español. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más poder acercarnos a tu presencia con regocijo, sabiendo que tú eres fiel, que tú provees para nuestras necesidades y que también eres digno de adoración y de alabanza. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es fiel. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del capítulo 49 del libro Patriarcas y Profetas. Repetimos, el capítulo 49, titulado Las últimas palabras de Josué. Esto es del libro Patriarcas y Profetas. Y a propósito de ese mismo capítulo 49, encontramos una poderosa cita, la cual nos dice de la siguiente manera: Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Pero en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios
ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia, que quisiera ser a un lado de la justicia, no es benevolencia, sino debilidad. Dios es quien da la vida. Desde el principio, todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida, pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido, y como consecuencia vino la discordia. Mientras existe el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona de sus funestos resultados. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 49, las últimas palabras de Josué. Y con una cita como esta, definitivamente que hay que irla desmenuzando, hay que irla saboreando. Noten que lo primero que menciona es que Satanás engaña a muchos con la famosa teoría de que todo el mundo será salvo, de que Dios no va a ejecutar su juicio porque Dios es un Dios de amor. Noten que, según lo que hemos visto, son dos extremos a lo que el enemigo te quiere llevar. O te quiere llevar al extremo de que ya tú estás condenado porque Dios obviamente te ha condenado por tu pecado, por lo que has hecho. Una persona que se ha arrepentido de corazón no tiene que creer ese engaño. Pero por otro lado está lo que menciona esta cita, que es la teoría de que no importa lo que tú hagas, si tú te mantienes aún en el pecado, como quiera, Dios te salva. Y es que hay que tener un balance, porque Dios quiere salvarte del pecado, no en el pecado. Y aunque pequemos, porque obviamente somos seres humanos, existe esa debilidad en nosotros, pero no es la verdad de que Dios va a insistir en salvar a una persona que no quiere alejarse del pecado. Yo siempre he visto esto de la siguiente manera. El pecado es como una bomba de tiempo, que Dios quiere que tú no estés ni cerca de ella y que esa bomba, cuando detone, no te arrase la vida. Pero, ¿qué sucede cuando uno se aferra al pecado? Es como abrazar esa bomba y automáticamente detona. No es culpa de Dios porque Él quiso desconectar los cables, quiso hacer el desarme a tiempo, pero tú no quisiste. O sea, estos son dos elementos diferentes. Pero aquí se está resaltando lo que sería el hecho de que Dios no tenga una ley, no tenga un fundamento de su gobierno. Es decir, los principios divinos deben de cumplirse hasta el final, y por ellos, obviamente, será juzgado todo hijo de Dios, por la ley de Dios. Así que, como Dios es el que da la vida, como Dios es el que ha establecido las leyes, Él ha mencionado lo que causa el pecado: la muerte, la discordia, la destrucción. Por lo tanto, la invitación es para escapar de la maldición del pecado y venir a la bendición de la vida. Vayamos a las preguntas para luego pasar al breve repaso. Rememora las evidencias de la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Qué puedes señalar al respecto? Al mismo tiempo, ¿cómo respondes cuando las cosas no resultan como esperabas o pedías en oración, o cuando las promesas reclamadas se encuentran con el silencio? Aquí escribí:
sobre qué puedes señalar al respecto de las evidencias de Dios en tu vida. Más de una vez he visto la mano de Dios obrando a mi favor, a pesar de ser pecador, pero me mantengo agarrado de mi Salvador. ¿Y cómo respondes cuando las cosas no resultan como esperabas o pedías en oración? Sigo confiando porque sé que al tiempo de Dios, Él me dará la respuesta. Pasando entonces a la siguiente pregunta. Analiza la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios. ¿Cómo presentarías la ira del Señor como parte del Evangelio? Aquí escribí, sin lugar a dudas, que si no existiera la ira de Dios, no existiera el final del pecado. Por lo tanto, se perpetuaría el mal y las personas sufrirían para siempre. Por lo tanto, la ira de Dios es un acto de amor y misericordia para exterminar el pecado y traer la paz al universo. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta: ¿qué principios puedes extraer de la lección de esta semana respecto a la relación con los no creyentes? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre nuestra fidelidad a los principios y prácticas correctas y nuestra relación con las personas para servirles y velar por su bienestar? Aquí escribí: siempre es bueno mantener una buena relación con todo el mundo, especialmente con los que no son de la fe, para fin de poder traerlos a ellos al Evangelio. Una buena relación equilibrada involucra a que seamos influencia positiva para ellos y ellos no sean a su vez influencia negativa para nosotros. Así podremos traerlos a Cristo sin contaminarnos con las cosas del mundo. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta, y ahí pasamos al repaso. ¿Qué obstáculos te impiden aferrarte al Señor de todo corazón? Esta es una pregunta muy personal. Cada uno tendría una respuesta diferente, pero en general, lo que casi a todos nos afecta es el tiempo que pasamos con Dios. A medida que las ocupaciones, el tiempo de los compromisos no nos dejan en ese sentido hacer lo que tenemos que hacer, entonces el tiempo de Dios se afecta. Y por eso, obviamente, puede venir una situación que te impida acercarte al Señor. Esa es mi experiencia. Pasando entonces al breve repaso, el pasado sábado domingo estuvimos estudiando la lección Todo se cumplió, y ahí presentamos la imagen conceptual que Josué presenta acerca de cómo Dios se encarga de dar reposo a su pueblo, obviamente de sus enemigos, pero también estas palabras se aplican no solo al pueblo de Dios en el pasado, sino también a nosotros hoy, porque así como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entró a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, nosotros también tenemos una tierra prometida, y es la Canaán celestial. Pasando entonces a la parte del lunes, estuvimos viendo una señal de preocupación. Aquí veíamos la gloriosa conclusión de la sección de Josué capítulo 21 del 43 al 45, la cual lleva implícita la aseveración de que la obediencia de Dios es la condición para el cumplimiento de lo que prometió. Es lo que literalmente el autor menciona, y son los puntos principales de Josué capítulo 23, del 1 al 5, los que introducen la realidad de su edad avanzada, la seguridad de que Dios ya le había dado la tierra y de que de esa manera ellos podrían seguir confiando en Dios, que les ayudaría a completar
lo que originalmente inició. En la parte del martes estuvimos viendo límites definidos y cómo ahí es que viene el asunto del yugo desigual, y Josué le dice que no debían hacer alianza, que no debían en ese sentido llegar a hacer algún tipo de coalición que finalmente los llevaría a la idolatría. En la parte del miércoles estuvimos viendo la ira del Señor. Aquí vimos que la ira de Dios se enciende cuando el pueblo obviamente se desvía, cuando los creyentes y no creyentes en ese sentido se entregan a la idolatría. Y hay varios ejemplos. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, el cautiverio babilónico que vino a causa de la idolatría. También cuando el pueblo se entrega en la idolatría, en lo que Josué le describe, y otras ocasiones, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se hace la última amonestación, se le dice que se dará la ira de Dios a todos los que reciban la marca de la bestia y a su imagen. Así que la ira de Dios tiene que ver con la entrega absoluta al pecado, con aceptar un tipo de adoración que no es al Dios verdadero y en la forma que Él nos ha señalado. Y de esa manera llegamos a la parte del jueves con el título Aférrate a Dios. Y me gustó mucho, dentro de varias cosas, lo que estuvimos aprendiendo, principalmente lo que dice la nueva versión de la Biblia de las Américas acerca de esto. En Josué capítulo 23 y el versículo 11, noten lo que dice: tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios. O sea, que en menos palabras, la vida del pueblo de Dios siempre ha dependido de amar al Señor. Estamos hablando que no debe ser forzado, claro está, pero ese amor es lo que te motiva a mantenerte seguro, aferrado de Dios, confiando en sus promesas y recibiendo así la seguridad de la vida eterna. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, que Él motiva a sus hijos, pero que a la vez tenemos un compromiso de amarle, de servirle y de adorarle, porque ya Él nos ha bendecido primero. Y como el amor engendra amor, necesitamos amarle de todo corazón. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de amarte, por la oportunidad de servirte, por la oportunidad, oh Dios, de adorarte. Ayúdanos para que sin pretexto, sin excusas, de todo corazón podamos servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Quédate con nosotros esta semana y el resto de lo que queda del año, que también tu bendición permanezca con nosotros, para que este nuevo año sea un nuevo año de bendición, de paz, de amor y seguridad, sabiendo que estamos aferrados a ti, aunque se desplomen los cielos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, el cierre de este trimestre. Elijan hoy. Esa será la última lección del trimestre y específicamente estará nuestro hermano Omar Medina a cargo de esta lección y su asesor teológico Humberto Méndez. Su servidor, estaré nuevamente con ustedes ya en un nuevo trimestre. Obviamente, vamos a estar pendientes de esta nueva
jornada que estaremos juntos en la próxima semana siguiente, luego de que Omar tenga la lección número 13. También recuerden que durante todo este trimestre hemos estado hablando de la lección de Josué acerca de la fe. Y esta semana específicamente hemos abordado la lección número 12, Dios es fiel, con el texto a memorizar de Josué capítulo 21 y el versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué capítulo 21 y el versículo 45. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también pueden comunicarse con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Se lo repito, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.